poder saludarle a cada uno de ustedes en este día lunes y tener la bendición de compartir el devocional de este día. Así que quiero de ya invitarles a que tengamos la lectura bíblica en el libro del Evangelio según San Marcos, capítulo 9, del versículo 14 en adelante. Hay una historia maravillosa que nos narra la misericordia de nuestro Dios, de nuestro Jesús. Cómo el corazón de Dios se conmueve ante las situaciones que para la humanidad son indiferentes, para la humanidad son sin importancia, pero Cristo nos entrega una tremenda lección. Dice, cuando llegó a donde estaban sus discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y los escribas disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndoles asombró y corriendo les saludaron. Y les dijo, Jesús les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo y sordo. Y le dije a tus discípulos que le echaran fuera y no pudieron. Y respondió y él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba y echando espumarajos. Y Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa al fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo es posible. E inmediatamente el padre dijo del muchacho y clamó y le dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio a la multitud que se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo y sordo, yo te mando que salgas de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando sacudió con violencia y salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias a esta hora por la lectura de tu palabra. Creemos, Señor, la suficiencia de ella. Creemos que ella es oportuna en todo tiempo y más en estos tiempos difíciles. Te ruego a esta hora que tú me bendigas a través de ella y a todos y cada uno de tu iglesia puedan ser bendecidos a través de la exhortación. Te ruego estas cosas, mi Señor, no porque seamos dignos ni merecedores de tu gran poder y tu gracia, sino lo rogamos por los méritos de Jesús, nuestro bendito y eterno Salvador. Amén. Hermanos, nos narra la historia y Jesús mismo dice que 6 días después, aquí hay una historia antes que lleguemos a esta lectura, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó al monte alto y se transfiguró frente a ellos, el monte de la transfiguración. Y Jesús se percata algo después de transcurridos unos días. Y él se percata que algo estaba ocurriendo con los 9 que habían quedado abajo. Y se apresura a defender cada uno de sus discípulos de los que estaban ahí. Solamente 3 habían subido con él al monte de la transfiguración. Pero le llamó la atención lo que estaba ocurriendo abajo con los 9. Y volviendo, dice la Escritura, si nos damos cuenta en la lectura bíblica, y volviendo la vista hacia los escribas que estaban disputando contra ellos, y les preguntó, ¿qué disputáis contra ellos? Nos dice el versículo 16. Y Jesús perfectamente sabía y conocía la debilidad de cada uno de sus discípulos. Pero la Escritura nos dice que a pesar de todo eso, Él los amaba y vino para socorrerlos donde Él estaba y lo estaba mirando. Para los escribas y los que estaban ahí era una diversión. Todos disfrutaban y los escribas, de repente, todo lo que ellos disfrutaban se terminó por completo, de repentinamente. Sentían tanta vergüenza que no sabían qué decir ante la presencia del Señor que estaba ahí. No sabían qué decir. De modo que la disputa, la burla terminó de un repente. Ni siquiera uno de los expertos de la ley tuvo el ánimo de responder la pregunta que el Señor había hecho. Sin embargo, dice la Escritura, que en medio de todo el silencio que quedó en ese instante, producto de la aparición repentina del Señor, uno dentro de la multitud
se adelantó y habló. Este era un padre que venía con su hijo atormentado por un espíritu que le azotaba, que le golpeaba. Y en fin, nosotros, si nos damos cuenta de la lectura bíblica, tenía muchas características esta enfermedad. Y habló el padre de aquel niño que estaba gravemente afligido. Y respetuosamente este padre, viendo a Jesús, que era él al que él había venido a ver, le dijo: maestro, traje a ti mi hijo. En el original, esa era la idea original, que él se lo traía a Jesús, no a los discípulos. Y como no estaba, le dije a tus discípulos que le echaran fuera y ellos no pudieron. Y al examinar, hermanos, detenidamente los diversos síntomas que este niño sufría, que este joven sufría, ahí nos damos cuenta que estamos frente a un caso de epilepsia. No es un caso pequeño de epilepsia, sino que en los versículos 18, 20 y 26 no hace una mención de las mismas características asociadas a esta enfermedad. Este niño sufría de ataques, convulsiones, desvanecimientos, espumarajos en la boca y rechinaba los dientes con rigidez. Sin embargo, no se trataba de un caso ordinario de epilepsia. Era muchísimo peor. El niño, además de ser afligido por este desorden compulsivo, que aquí mismo lo menciona como un gran mal, también era sordomudo. Literalmente, el padre dice: tiene un espíritu mudo, en el versículo 17. Y está poseído y le ha quitado la facultad de hablar y de oír y de seguir. Y añade Jesús en el versículo 25 que él también tiene ese problema de audición. El niño era por lo tanto epiléptico, sordomudo y aún peor. Detrás de toda esta enfermedad, de toda esta gama de dolencias y de tribulación que estaba enfrentando este niño, aparte de todo esto, estaba siendo poseído por un demonio. Y el padre agrega con tristeza en su corazón, al poner la mirada en el Señor, y le dice: y se va secando. En el versículo 18, los discípulos no pudieron, y él le dice: tus discípulos no pudieron hacer nada. El fracaso de los discípulos es sorprendente, porque si tomamos en cuenta el poder que se les había dado, y en los capítulos anteriores se le había encomendado una misión, y los discípulos fueron de atar demonios y reprender las enfermedades, y ellos lo habían hecho. Pero en esta oportunidad no había resultado. Por lo contrario, los escribas y la gente que le rodeaban se burlaban de ellos mismos. Y en el versículo 19 dice: respondió y les dijo el Señor, indignados con todos los que estaban ahí, dice: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Jesús expresó este dolor, esta indignación con esa exclamación. El hecho de que se dirigiera y tomara la frase a esta generación muestra que no estaba solo pensando en los 9 discípulos que estaban ahí enfrentando esa dificultad y estaban enfrentando el fracaso en aquella misma emergencia. Evidentemente estaba descontento con todos los que estaban ahí, con todos los contemporáneos que estaban observando, con el padre que no carecía con la fe suficiente y en el poder y creer en el poder sanador del Señor, con los escribas que en lugar de mostrar algo de piedad y misericordia, y con toda la probabilidad que existía, que ellos tenían el conocimiento, por el contrario se deleitaban de la impotencia de los discípulos y con la multitud en general, y por último con los 9 discípulos que estaban ahí. El descuidar el ejercicio de la fe y no poner todo su corazón en la oración perseverante era una de las cosas que identificaba el fracaso de los discípulos, y que al final de este capítulo lo vamos a entender. Con la alentadora orden, el Señor en ese momento, cuando vio todo esto que estaba ocurriendo, le dijo: generación incrédula, pero él le dice: tráiganme al niño. Y se lo trajeron, dice la palabra del Señor. Y en el versículo 20, 21 y 22, el demonio era especialmente violento y peligroso.
En el versículo 20 dice que trajeron al muchacho y el espíritu lo vio a Jesús. Inmediatamente sacudió con una fuerza y con convulsiones a este joven que estaba pasando esa tremenda tristeza. No era otro caso ordinario de epilepsia como repetíamos anteriormente, sino que se produjo y se agravó aún por un demonio, quien lo convulsionaba al muchacho, de tal forma que luego que lo hacía lo revolcaba en el suelo y echaba espumarajos. Y aquí hay una pregunta que el Señor le hace a este padre. Le pregunta al padre del muchacho, ¿hace cuánto tiempo que sucede esto? ¿Cuánto tiempo está sucediendo? Y el padre responde de una manera desgarradora, observando al niño, observando su vida y todo el transcurrir del tiempo. Y él le dice desde niño, y una otra vez lo ha echado en el fuego y en el agua para matarlo. Ahí nos damos cuenta que no era una epilepsia ordinaria. Ahí nos damos cuenta que no era una enfermedad común. Pero si tú puedes hacer algo, le dice este padre desesperado, compadécete de nosotros y ayúdanos. Y Jesús, con esa ternura, como médico compasivo, Jesús le pregunta a este padre, ¿desde cuándo se hallaba en esta situación? La declaración del padre muestra que todo el paso de la tristeza lo cargaba por años, desde niño. El muchacho quizás estaba desfigurado por los golpes, por las cicatrices, por las quemaduras, que muchas veces había sido apoderándose de su vida, de su cuerpo, y lo había empujado al fuego, lo había empujado al agua, con la única intención de matarle. Los ataques demoníacos que enfrentaba este joven eran tremendos, eran espantosos, y la necesidad de que este padre se encontrara con Jesús era aún más tremenda. Evidentemente, hermanos, al leer esto y al considerar a este padre, el alma del padre estaba ligada a este hijo, y su amor por este hijo era un amor tierno e intenso. El padre de este joven endemoniado admite la posibilidad de que Jesús pudiera ayudarlo, pero no está muy seguro. Carece de una fe insuficiente para aferrarse al poder salvador del Señor. Nótese, como dice el texto bíblico, compadécete de nosotros. Lo que se destaca en el Evangelio es la compasión activa de Jesús. El Padre ruega y le dice, ayúdanos. Una palabra, la palabra ayudar en el significado original es un significado y conmueve, hermanos, esta palabra. En el original está formada por dos breves palabras, uno un grito y uno un correr. Todos los expertos, hermanos, donde aparece esta palabra, denota intenso y conmovedor ruego para que el Señor se compadezca de ellos. Es un grito, es una desesperación, un correr hacia algo para recibir ayuda de alguien. Este padre estaba enfrentando esa situación. Y en el versículo 23 Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo es posible. Y el padre inmediatamente responde y clamó diciendo, creo, ayuda a mi incredulidad. La cuestión no es si yo puedo hacer algo, siempre y tú cuando puedas creer. Eso no lo quiso decir el Señor. Parecía decir que el Señor, aunque no es cierto, Jesús nunca sanó a nadie dependiendo de la fe de alguien, o que manifestara una fe auténtica, nunca lo hizo. El Señor no depende de mi fe, de su fe, para poder actuar, para poder hacer algo glorioso en la vida de cualquier persona, no. Él es soberano y Él es rey, por lo tanto Él tiene todo el poder y todo el dominio para hacer cuanto a Él le plazca, hermanos. La respuesta fue impresionante. Este padre estaba convencido primero de dos cosas: que indudablemente no poseía la clase de fe que Jesús estaba demandando de él. Y dos, que esta fe era imperfecta, asediada de temores, de dudas. El asunto es que no era por falta de poder, ni por falta de fe del Padre.
Una inmensa y conmovedora petición. Ayuda a mi incredulidad. Este hombre sabía, fue donde el Señor, no con la certeza, no con la convicción, no con la mente puesta que claro, Él lo va a hacer, no. Pero Él declara ante todas las cosas, ayuda a mi incredulidad, ayúdame. Mi poca fe, mi poca convicción. Sigue ayudándome día tras día, a cada instante, día a día, de modo que pueda vencer esta incredulidad, admitiendo la imperfección que su fe tenía y con todas las dudas que le rodeaban. Juan Calvino decía que todos los hombres, la fe siempre está mezclada con la incredulidad. Cada fe del hombre. No existe quizás en la tierra alguien que pueda tener una fe tan certera de lo que va a hacer. Siempre dependemos de alguien. Siempre ocurre o se oscurece nuestra mente con inseguridades. Aún siendo cristiano, aún siendo hijo del Señor, siempre en nosotros existe esa nube que oscurece lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Dios va a orar, sí, pero quizás si nos tomamos este remedio puede ocurrir esto otro. Dios va a hacer algo grande en tu vida. Confía en el Señor. Sí, confío con todo mi corazón. Pero también tendremos que ayudar a la fe y lo que Dios va a hacer con esto otro. No, hermanos. Cuando Dios quiere hacer algo, lo va a hacer con tu fe o sin mi fe. Cuando Jesús vio que la multitud se venía congregando, respondió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu sordo y mudo. Y ahí fue el primer momento donde el Señor dijo que era mudo. Aparte de todas las otras falencias que tenía. Yo te mando que salga de él y jamás vuelvas a entrar en él. El Señor se muestra con todo poder, con toda autoridad, frente a los escribas, frente a la gente, frente a todos aquellos que estaban haciendo mofa de los discípulos. Él se presenta como el Dios, el Cristo, el ungido, el sanador. Notando que crecía la multitud, Jesús procedió a expulsar a este demonio. Y Jesús lo llama espíritu sordo y mudo. Esto significa que el demonio era el causante de lo que había poseído este niño y por la condición que él llevaba. Esa forma, hermanos, petitoria de la orden de expulsión, sal de él y no vuelvas a entrar jamás en él, demuestra, al igual que otras veces, la profunda y tierna compasión de Cristo, tanto por el muchacho como también por la vida de este padre. ¿Acaso no tenemos a este Dios Salvador? ¿Acaso usted y yo no tenemos, hermanos? Y después que toda la gente quedó impactada, después que toda la gente vio y le tomó de la mano, aquí, hermanos, Marcos hace una referencia que no aparece en los otros evangelios. Dice que Jesús tomándole la mano, aunque la gente decía está muerto, murió. Porque fue tanto el impacto, el demonio lo sacudió de tal manera que lo dejó como muerto. Y algunos teólogos dicen, al considerar la escritura, dicen que este niño murió. Y el Señor lo tomó de la mano y se lo devolvió al Padre con vida. Pero aquí Marcos, el evangelista, dice que tomándole la mano le enderezó y le levantó. Y se lo entregó a su padre. Un niño nuevo. Un joven diferente. Un joven totalmente ni pariente al que era anteriormente. Hoy como iglesia estamos pasando momentos tristes y da pena ver cómo los niños, la pequeña Zoe, el pequeño Isaac y así muchos hermanos, mi hermano Miguel, mi hermana Nani, su nieta, y así muchos están pasando momentos difíciles. Y quizás nuestra fe no es tan certera de lo que Dios va a hacer. Y nosotros vivimos en tiempos de incertidumbre, viendo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y nos llenamos de espanto y nos llenamos de inseguridad. Y enfrentamos la vida con muchas inseguridades. Pero iglesia amada, tenemos a un Dios que nos oye. Cuando todo se revoluciona a nuestro lado, cuando pensando y creyendo en las personas que nos pueden ayudar, pero aún así no pueden llegar a nuestra urgencia que nos estamos pasando. Considera a Cristo en tu vida. Considera a Cristo. Dentro de toda la multitud, dentro de todo lo que rodeaba a este joven, aparece Cristo.
Aparece el dador de la vida. Aparece aquel que restaura todas las cosas. Hoy, iglesia amada, tenemos al Señor. Aquellos que están en sus hogares pasando momentos de tristeza. Hermano amado, querido, tienes al Señor a tu lado. Muchos fallarán, muchos no irán a verte, muchos se olvidarán de ti. Quizás ni te llamarán. Pero tienes al Señor a tu lado, aquel que nunca te ha defraudado. Y ese siempre estará ahí. Aparecerá con poder, traerá paz a tu vida. Y quizás como este hombre no tenemos la fe suficiente, esa fe que nos demanda la Escritura. Pero con un corazón sencillo y humilde debemos decirle al Señor: Señor, ayuda a mi poca fe. Ayuda a mi incredulidad. Hermano, es tiempo de aferrarnos al Señor. No hay otra cosa. Que Dios te bendiga y afiérrate del Señor. Espera en Dios. Espera en Dios con todo tu corazón. Aférrate a las promesas de su palabra. Aférrate a lo que Él ha hecho en tu vida, la salvación. Aférrate a eso y llénate de gozo y de paz. Que Dios te bendiga. Un abrazo a la distancia.